Plus, hoy en día, vemos que la profesión del coaching ha venido tomando mucha fuerza a nivel internacional. Son muchas las organizaciones que hoy día toman los perfiles de los coaches ya como parte de su nómina por el resultado que se ha venido dando en los procesos de acompañamiento. Sin embargo, hace unas semanas atrás que hacíamos un webinar, hablábamos de los entornos VICA, ¿no? Que Ujú. hablábamos de que estamos en un mundo que es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Entonces, esto ha hecho que también haya una exigencia por parte de la profesión donde tenemos que estar actualizándonos constantemente. Dentro de esas actualizaciones, pues hay un nivel de la profesión que es la maestría, es el Master Coach. Y esto lo que nos permite hoy día, desde la visión de Guayana Coaching School, es permitir que el perfil del coach profesional sea ahora el perfil de un coach profesional con habilidades ágiles. ¿Ok? Porque entonces lo que nos permite estar a la par de las exigencias que tienen hoy día las organizaciones o el coaching ejecutivo y el coaching de equipo. Entonces, para eso, pues, Ricardo Aquino nos permite conocer y ampliar de su experiencia qué se está dando en las organizaciones y qué se hace tan necesario ya después que tengo mi perfil y mi rol como coach, cómo accedo a ser competitivo, cómo me descategorizo y puedo estar entonces a la par de lo que las organizaciones y nuestros clientes exigen en este momento. Ricardo, buenas noches. Un placer Buenas saludarte. noches, Bienvenido. ¿cómo les va a todos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Allá está Nidia. Alexandra, no te conozco, hola, mucho gusto. Alexandra está en la formación, va a iniciar la formación de coaching profesional. Está acá en Colombia. Ah, qué bien. Sí, Y los bienvenida, Alexandra. mexicanos, viva México, Rolando y Francesco, que está por allá. Viva México. Yo no sabía, Francisco, que tú eras de Monterrey. Así es, que estamos en Monterrey con unos frescos 40 grados. Ah, bueno, sí. Dile, No. Francisco, sí, señor, sí, señor. Bueno, este es cambio climático. Recuerden que esto somos las ranas que nos vamos a hervir. Entonces, bueno, claro, las nuevas generaciones, las que están naciendo ahorita, van a irse adaptando a este proceso, ¿no? Pero ya los que estamos usados, ya somos viejitos, yo soy versión 70, imagínense 71. 70. Eso ahí nos va afectando. Bueno, vamos a hablar precisamente en esta clínica de hoy. Estuvimos hablando con Robert, qué tema específico podíamos tratar, ¿no? En función de este trabajo de formación permanente o continuo, mejor dicho, ese debería ser el término. Es un proceso de formación continua que debe mantener el profesional del coaching, no tan solo el profesional de coaching, todos los profesionales deben mantener un proceso de formación continua. ¿Por qué? Por la dinámica. En estos días estaba asistiendo a una conferencia de todo lo que es el tema tecnológico y de cómo los especialistas en tecnología no se pueden dar el lujo de estar un mes, 2 meses fuera del entorno de información tecnológica, porque en esos 2 meses cambia absolutamente todo. Y en este proceso de las inteligencias artificiales, pues no es menos. Evolucionan de una forma, pero casi vertiginosa, es decir, o inmediata. Estas realidades también nos van cambiando progresivamente, incluso en el mundo empresarial y el mundo industrial. ¿Por qué? Bueno, porque está sujeto a el proceso volátil de los mercados, lo que pueda estar ocurriendo, por ejemplo, en este momento en China, tiene un efecto directo en los Estados Unidos, y lo que impacta directamente en los Estados Unidos tiene un efecto directo en la Unión Europea, y por ende, aunque nosotros pensemos que no nos afecta, en Latinoamérica también nos llega el coletazo de esos procesos, ¿no? Casi nunca lo que sucede en América Latina tiene una incidencia mundial.
pero lo que pasa en el norte sí lo tiene hacia nosotros en América Latina. De manera que, sin embargo, nosotros tenemos unos contextos políticos muy volátiles que hacen precisamente que se generen crisis. Y en esos procesos críticos es donde nosotros estamos aprendiendo permanentemente a comprender el mundo. Cuando ya creemos que estamos medianamente o tenemos un know-how o una estructura para poder ejercer el coaching, nos cambia el panorama de la noche a la mañana. Entonces allí es donde nosotros tenemos que observar qué es lo que queremos hacer como coach, ¿no? Y hacia dónde vamos a evolucionar como coach. Bueno, ya esto es el coach profesional. Ahora, esa actualización continua o formación continua, ¿hacia dónde la voy a llevar? Entonces, hay muy pocas posibilidades para ir perfeccionando, o mejor dicho, instrumentando el hecho de ser coach. Porque cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, el programa de Master Coach, nosotros lo diseñamos no para enseñar coaching, porque se supone que la gente ya venía de una formación de coaching. Ya la gente es coach. Ya la gente se certificó como coach, certificó su competencia. Nosotros vamos a una certificación de Master Coach, es a completar la caja de herramientas que tenemos como coaches y poder entrar en el mercado, definitivamente en el mundo empresarial. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo dentro del mundo empresarial y ese contacto one-to-one que se hace uno a uno con las personas a través del coaching? Porque a mí me gusta ser coach de vida, por ejemplo. Dice, bueno, perfecto, el coaching de vida no escapa de la realidad en la que vive la persona, porque la persona no vive en una burbuja. La persona vive en una realidad. Ahora, lo que sí es cierto es que permanentemente lo que es el proceso de las sesiones de coaching ya van hacia 200 o 300 dólares en este momento a nivel mundial, una sesión de coaching. De manera que no cualquier persona puede acceder a una sesión de coaching. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? ¿Cuáles van a ser los entornos para nosotros poder generar esas sesiones de coaching? ¿Dónde están nuestros clientes? Bueno, nuestros clientes indiscutiblemente van a ser ejecutivos o van a ser personas que de una forma u otra tienen sus propios negocios, son emprendedores o de una manera colateral están insertos en grupos familiares que tienen posibilidades económicas. Simplemente. ¿Lo ven? De manera que son personas que van a estar relacionadas con proyectos que ya están andando, que son proyectos ejecutivos, proyectos comerciales, proyectos industriales, etcétera, o empresariales, o quieren empezar a activar sus propios proyectos dentro de sus perspectivas y planes de vida. Entonces, si tenemos claridad de que de manera directa o indirecta estamos dentro del mundo organizacional y vamos a estar dentro de esa estructura organizacional, pues creo que estamos enfocados. Ahora, ¿qué necesita el mercado en este momento del coach? Yo quiero que ustedes anoten eso allí porque es fundamental comprender qué es lo que requiere el mercado. En este momento nosotros vamos a empezar, ya para la próxima semana, vamos a empezar una encuesta nacional aquí en Venezuela para los coaches profesionales. Vamos a levantar información y vamos a levantar información de los coaches profesionales para ver qué es lo que se está encontrando en el mercado y vamos a levantar información del sector empresarial para ver qué es lo que requiere el coach. Pero en el último estudio o sondeo mundial que hizo la ICF, que ustedes saben que es la International Coach Federation, hubo dos cosas específicas que el sector empresarial pidió en el coach. Uno, eficacia. Es decir, pidió que el coach
pudiese adaptarse a la situación de la misma empresa y del mercado. Es decir, un coach que estuviera actualizado. Pero además, la otra competencia que pidió es que fuese un coach de impacto. Es decir, imagínense ustedes un coach de impacto. ¿Qué implica ser un coach de impacto? Bueno, podemos describir el coach eficiente y eficaz y efectivo en función de adaptarse a las condiciones de la organización y acompañar el proceso de evolución de la organización en función de esas competencias. Es decir, facilitar los procesos, no complicarlos. Por eso es que nosotros en la certificación vamos hacia el Agile o básicamente el pensamiento Lean, que el pensamiento Lean nos lleva a eliminar una cosa que se llama, que los que ya están inscritos van a la certificación de Master Coach, tienen que ver los mudas. Y los mudas no son más que los desperdicios. Es decir, cómo un coach logra minimizar riesgo y además eliminar desperdicios en el proceso de acompañamiento a las organizaciones. Pero, ¿cómo ser un coach de alto impacto? Entonces yo quiero que ustedes anoten eso allí. Un coach de alto impacto es un coach que está generando cambios en sus ecosistemas, en todo lo que está alrededor de él. Entonces un coach de alto impacto, lo primero que hace una empresa es saber quién es esa persona. Y adivina a dónde van. A las redes sociales. Y entonces aquí empezamos a hacer la tarea, que fue la promesa de este webinar. ¿Cómo hacer la tarea? ¿Cómo empezar esa tarea? Bueno, lo primero que van es a las redes sociales. A medir las redes sociales. Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo lo que tengo en las redes sociales son 500 seguidores, no llego a 1K, no llego a 1000 seguidores. Bueno, no, a él lo que le interesa es ver cuál es el contenido que tienes allí y saber si tú logras generar conversaciones dentro de ese espacio. Fíjense lo interesante, ¿no? Que es el enganche, el engagement, como dicen los que trabajan marketing digital. Entonces, ver hasta dónde usted está realmente teniendo un enganche y una conexión con la gente. Eso es lo que van a buscar. Entonces, anoten eso allí. Lo importante no es tener seguidores. Lo importante es tener una comunidad. Entonces, ¿cuál es tu comunidad? ¿En dónde estás impactando como comunidad? Entonces, yo, por ejemplo, en todo lo que hago, yo tengo una comunidad. En coaching, yo tengo una comunidad. Bueno, y además una comunidad grandísima que es la Sociedad Venezolana de Coaching, donde somos más de 600 coaches a nivel nacional. En el mundo del turismo tengo una comunidad, que es una de mis profesiones. En el mundo de la ayuda humanitaria tengo una comunidad. Y en el mundo bueno, que hago cuántica, que yo les he dicho a más de uno de ustedes que soy brujo también, tengo una comunidad de 200 y pico personas y tengo otro grupo por aquí. Yo tengo una comunidad. Entonces, de manera que no son seguidores, sino que es una comunidad que intercambia experiencias y hay un permanente intercambio de experiencia e de información. Tal vez no sea tan continua o permanente, pero sí es recurrente. O sea, que de una forma u otra es periódica. Entonces, ese proceso es clave. Porque si tú no estás interrelacionado en tu comunidad, no estás generando impacto. Entonces, esa es una de las cosas que está buscando la empresa. La empresa está buscando tener un líder. Que llegue un líder a la organización. No a quitarle el liderazgo que el CEO tiene en la organización, sino más bien a que pueda liderar un proceso de transformación y cambio dentro de la organización. De manera que aquel coach contemplativo, que observaba, que iba viendo los movimientos y el devenir y el desarrollo de la organización ya no va más.
ese coach ya no puede existir más. El coach tiene que entrar interactuando desde el principio, porque es un coach de alto impacto. Y tiene que ser capaz de inspirar. Entonces, anoten ese punto allí del proceso de inspiración también, porque hay que ver qué hace ese coach. ¿En qué es bueno? Entonces ahí la gran pregunta es, ¿en qué soy bueno yo? Porque eso también se tiene que traducir en tus redes sociales. Recuerden que ahorita todo es redes sociales. Bueno, pero es que si te van a dar hasta la visa norteamericana, revisan tus redes sociales. Entonces ese es el nuevo pasaporte. Entonces tenemos que limpiar y eliminar los mudas que están en las redes sociales. Ese es un trabajito. ¿Okay? Eso no es fácil. Pero bueno, entonces hay que empezar ese proceso. Lo otro es que en este momento en el coaching, fíjense ustedes esto tan poderoso, hay una cosa que se llama rendir cuentas. Rendir cuentas en el coaching. Esa es otra de las cosas que está buscando el empresario, el CEO en este momento. Está buscando que el coach sea capaz de rendir cuentas. Porque si en un contexto de incertidumbre cambiante, donde lo primero que se reduce es precisamente el tema del desarrollo humano de la organización, de los entrenamientos, todo eso se considera un gasto superfluo. Un gasto que no va a llevar absolutamente a nada a la organización si la organización está en riesgo financiero. Entonces eso es lo primero que se le mete tijera. Entonces, ¿cómo si yo estoy haciendo un mega esfuerzo en generar un gasto, que lo denominan así, más bien es una inversión, hacia mi talento humano o hacia el acompañamiento de la organización, entonces yo requiero que tú me digas, me garantices a mí. Fíjense ustedes, el tema de la garantía. Tú me garantices a mí que esto que yo estoy invirtiendo se va a traducir en algo importante. Va a generar realmente un ROI, un retorno. Entonces recuerden, en este momento el coach tiene que ser capaz de generar garantías. No va más aquel coach que llegaba a ofrecer arcoíris y agarrarse de las manos y un juego, etc. No, en este momento la empresa que va a cancelar, que paga, requiere garantías. De manera que usted tiene que saber cuál es el ROI que va a generar realmente dentro de la organización, ¿no? El otro proceso es aprender a demostrar el coaching. Eso es una cosa tan interesante, ¿no? ¿Cómo demuestro yo el coaching? Bueno, tú demuestras el coaching a partir de tu propia experiencia. Entonces, aquí hay algo interesante que es una gran recomendación que yo le doy a los coaches que están iniciando su carrera. Que genere una estrategia de posicionamiento de mercado. Y una de las estrategias es generar programas cortos de acompañamiento a organizaciones o a gremios empresariales, etc. Esa es una estrategia. De modo que usted vaya y oferte sus servicios allí, pero tienes que entender que la contraprestación no va a ser monetaria. Ay, pero que voy a trabajar de gratis. No, en lo absoluto. Usted va a obtener un beneficio directo por estar allí, que es la marca. Es la marca de la organización. Entonces, un coach requiere un portafolio, porque usted no puede entrar a cobrar un servicio si usted todavía no tiene un impacto en el mercado. ¿Lo recuerdan el tema del impacto? Porque otra de las variables, y anótenla allí, que requiere en este momento el mercado es la credibilidad.
Y entonces no es que yo voy a convencerte a ti que creas en mí. Como creo que ahorita estábamos hablando un poco de eso, Robert, de que una persona que entró en contacto, etcétera, y parece que es coach ontológico, y entonces que no, que sí, que tal vez pueda hacer la certificación, etcétera, pero que ella en realidad estudió primero fue con Olaya. Entonces, bueno, entonces Robert le dice, bueno, pero es que Ricardo Aquino ha entrevistado a los grandes del ontológico. Entonces, bueno, hay una revista, yo soy editor de la revista In Coaching, pues entonces se le envió la revista In Coaching. Entonces, yo no te tengo que convencer, tú vas a ver hechos. ¿Sí lo ven? Es decir, bueno, pero si este tipo entrevistó a los con los que yo me formé, entonces, bueno, tiene que saber algo de esto, ¿no? Entonces, es muy importante, ese portafolio va a hablar de ti. Entonces, cuando te estoy hablando de programas cortos, es que de repente puedas estar una mañana, una tarde o un día, invertir tu tiempo allí, acompañando un equipo y ofreciéndole un trabajo de coaching, o simplemente que te coloquen 3 o 4 ejecutivos donde un día puedas hacer una actividad con ellos o puedas tener unas sesiones de coaching. ¿Qué va a permitir esto? Que tú digas que usted colaboró con el equipo de esa marca. Y allí vas generando, ¿qué? Credibilidad e impacto. Entonces, esa es una estrategia. Cuando no tenemos suficiente impacto en el mercado, pero además te va sirviendo a ti de qué? Te va sirviendo a ti, por supuesto, de rapport, y te va sirviendo de un proceso de roce, de intercambio, y te va nutriendo la información de las organizaciones. Entonces, háganlo, porque yo lo hago. Yo lo hago. Yo ahorita, por ejemplo, ya tengo toda una propuesta armada para hacer un trabajo con la Cámara de Comercio de aquí del Estado de Nueva Esparta, de acompañamiento. Entonces, no es tan solo ir a vender, sino que hay una estrategia donde usted va a obtener un beneficio que no necesariamente es económico, monetario, sino que es un beneficio de marcas que van a estar en tu portafolio y vas a cumplir uno de los propósitos que en este momento requiere el mercado, el impacto y la credibilidad. Entonces, ¿cómo demuestro el coaching? Así. Yo hago coaching. Así es que yo demuestro el coaching. Yo no voy a demostrar el coaching con un manual o con un libro y decir, bueno, es que tú sabes que el coaching es bueno para que la gente logre alinear metas personales con metas corporativas. Bueno, la empresa logre alcanzar sus metas. No, 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 eso es paja. Ahorita se requiere es demostrar que yo puedo realmente acompañar las organizaciones porque yo tengo la experiencia para eso. Ahora, la gran pregunta es siempre preguntarle al cliente a dónde quiere llegar. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Dónde quiere llegar? ¿Y qué es lo que quiere lograr? Entonces, por allí hay una cosa muy importante. Demostrar el coaching implica 2 cosas claves. 1, el coaching se puede demostrar desde el punto de vista tangible. Esa es una demostración del coaching. Y desde el punto de vista intangible. Entonces, desde el punto de vista tangible, nosotros con qué vamos a trabajar. Los que van a hacer ahorita el Master Coach. Vamos a estar trabajando con herramientas Agile para irnos directamente a definir problemas que tiene o cuellos de botella que tiene la organización para ir a aplicar estrategias, objetivos, metas que nos van a dar indicadores. Eso se puede medir. Eso es tangible. Entonces yo quiero que anoten, hay 2 libros que, bueno, están en inglés, pero hay algunos que otros autores que han hecho traducciones, que yo quiero que los anoten allí
porque esa es otra de las cosas de la tarea del coach, estar permanentemente actualizado. Entonces, hay un libro que se llama Técnicas para la evaluación de programas de entrenamiento. Técnicas para la evaluación de programas de entrenamiento, que es de Kirkpatrick, con K. Kirkpatrick, CK al final. Kirkpatrick, CK al final. Ese es del año 1975, pero es un libro gringo y todavía se utiliza dentro de las organizaciones. Entonces, ese libro es una de las primeras Biblias que se tiene el tema del assessment dentro de las organizaciones, la métrica dentro de las organizaciones para medir resultados. O sea, que las cosas puedan ser tangibles. Y hay otro libro que se llama Training Corporativo, ¿vale la pena? Training corporativo vale la pena. En este caso podríamos llevarlo al coaching, ¿verdad? Coaching corporativo vale la pena. Coaching organizacional vale la pena. Y ese es de Philips. Así como la marca de electrodomésticos. Philips. Esos dos libros llevan a una nomenclatura para nosotros poder demostrar el coaching. Desde el punto de vista tangible y desde el punto de vista intangible. Entonces quiero que vayan anotando los 5 niveles tangibles de cómo medir el coaching. Porque bueno, cuando el cliente te diga, pero demuéstrame cómo eso va a tener realmente un impacto, cómo eso realmente va a ser bueno. Entonces, bueno, el primer nivel es que va a haber una reacción satisfactoria. O sea, tú tienes que lograr una reacción satisfactoria desde la entrada. Eso es como el primer impacto dentro de la organización. Para eso lo que están haciendo ahorita el Master Coach, hay una metodología para poder hacer ese abordaje dentro de la organización. Y desde la primera entrevista se genera un clima de confianza, de credibilidad en la organización. Mire, aquí tengo un calor enorme. Y eso que hay aire acondicionado, un calor espantoso. Hay como humedad, una cosa impresionante. Entonces, ese nivel de demostración es fundamental. Nosotros poder generar ese primer impacto. ¿Cómo lo haría Claudeni? ¿Cómo generaría ese primer impacto? Ahorita lo vamos a ver. Pero es muy importante ese acercamiento que vamos a tener a las personas. Anoten esta palabra que es clave, que la vamos a estar viendo mucho en el Master Coach con Agile, que es el dueño del proceso. O sea, nosotros vamos a estar trabajando permanentemente con dueños de procesos. Y así lo debemos entender. Donde en un proceso hay un cuello de botella o hay una situación crítica que hay que resolver o acompañar a resolver. Porque los coaches no estamos para arreglar, sino acompañar mientras la gente arregla. El otro nivel es el aprendizaje. Es decir, ¿qué soy capaz yo como coach de transmitir? ¿Qué conocimiento tengo para transmitir a la organización? Porque y aquí es muy importante, no tan solo voy a observar la organización, por eso que les dije al principio que un coach que nada más vaya a observar el proceso no sirve, sino que tiene que ser un coach que se implique y que sea interesante. Bueno, Ricardo, pero es que yo lo que tengo nada más es bachillerato y yo, imagínate tú, que sé nada. No, bueno, léete un libro de metáforas. O sea, lo que tú lleves, tú tienes que tener algo que llame la atención y que la gente pueda reflexionar y pueda aprender de esa reflexión que tú estás haciendo. Entonces, tarea, hay que leerse historias de compañías, de grandes empresas, de lo que han hecho esos grandes líderes y gerentes. Bueno, yo no te digo que te leas toda la literatura, pero al menos 2 o 3 empresas referentes que tú puedas en un momento dado sacar la información de allí. Ah, mira, eso pasa como la Volkswagen. Ah, tú sabes que Ford le pasó eso. Ah, no, es que la Toyota hizo esta cuestión en un momento dado. Sí lo estás comprendiendo, pero y sobre todo si es una empresa que tiene que ver específicamente con el ramo
que tú estás yendo a acompañar. Entonces recuerda el aprendizaje. Yo tengo que generar aprendizajes, no tan solo para mí, sino para los equipos que estoy acompañando. Lo otro es poder que mi conducta, mi comportamiento dentro de la organización inspire. Eso es fundamental. Que la gente me observe. Yo creo que yo les conté una experiencia que tuve en uno de los entrenamientos de coaching. Creo que fue en Barquisimeto. Ahí está Katy. Si mal no recuerdo. Creo que fue en el Hotel Los Leones, Katy. Donde estábamos haciendo un entrenamiento y entonces ahí se trabaja en pareja. Está el coach y el coachee y de repente el que es coach pasa a ser coachee y ahí se hacen esas dinámicas. Entonces el que estaba haciendo de coachee se levanta un momento y me dice, Ricardo, es normal que el coach llore. Yo le digo, bueno, es un ser humano, tiene que llorar, pero que llore en la sesión. Bueno, no debería ser. Bueno, imagínate tú, yo le estaba contando algo y el coach empezó a llorar. Entonces, es importantísimo ver cómo yo me voy a desplazar dentro de la organización. Porque a mí no me puede afectar más lo que está ocurriendo en la organización que a la gente que está dentro de la organización. Entonces, la capacidad de expresión del coach tiene que autorregularse y tiene que ser capaz de producir un efecto que yo siempre se lo digo a los que entreno, que es la cara del jugador de póker. Y la cara del jugador de póker es indescifrable. Nadie sabe qué es lo que está pensando. Entonces, si usted no sabe sobre qué opinar, usted hace como un libro, un cuento venezolano que se llama, de Pérez Bonalde, que se llama El hombre del diente roto. Este era un hombre que tenía el diente roto y entonces él se sentaba todas las tardes en la plaza y con la punta de la lengua se daba en el diente roto. Entonces la gente pasaba por allí, le contaba los problemas, etcétera, y él no les decía nada, sino que él simplemente se daba en el diente roto. Entonces todo el mundo decía que era un sabio, que era una persona sumamente inteligente, que era una persona de la que había que aprender mucho, tanto así que llegó a ser alcalde del pueblo, sin articular una sola palabra, solamente viendo a la gente y dándose con la lengua en el diente roto. Entonces, hay momentos donde nosotros tenemos que aplicar lo del hombre del diente roto. Si no sabemos qué es lo que vamos a decir, pero tenemos que ser muy interesantes. Aquí les estoy dando esta herramienta. Lo otro es irnos al impacto económico. Es decir, estar muy pendientes de eso. Si la meta tiene que ver con impacto económico, con la ampliación o el crecimiento del negocio. Y si estamos trabajando además con gente que medularmente es dueña de procesos que tienen que ver con eso. Y para eso debe haber indicadores. En el Master Coach nosotros construimos indicadores. Y lo otro es conocer el ROI. Es decir, si usted está invirtiendo $1, saber que eso mínimo le tiene que dar $7. Que el ROI en coaching es 7 veces más. Pero realmente sí está enfocado el cliente hacia la meta que quiere alcanzar. Eso es importante. Entonces tenemos que conocer si esto realmente tiene que ver con la efectividad. Ahora, esos son los niveles tangibles, ¿verdad? Y para eso hay instrumentos. Para eso nosotros podemos tener instrumentos y demostrarlo. Aquí está. Ahora, hay otra verificación para poder saber si eso es así o no, que son los intangibles. Los intangibles los podemos ver en 3. ¿Cómo lo va a medir la empresa? Lo va a medir a través del nivel de satisfacción del cliente. Es decir, algo debió cambiar. Algo tuvo que mejorar.
el impacto tiene que llegar al cliente. Para eso hay instrumentos para poder medirlo. Lo otro que es intangible es el compromiso de los empleados, de los colaboradores. Tuvo que haberse incrementado el compromiso de los colaboradores. Ya sabes hacia dónde apuntar, ¿verdad, coach? Ya sabes para dónde va. O sea, ¿qué podemos mejorar para que el cliente esté bien? Porque eso lo voy a medir. ¿Qué podemos mejorar para el compromiso de la organización? Porque eso lo voy a medir y eso tiene que ver con valores. Hay un proceso donde está intrínseco los valores y eso lo vemos también en el Master Coach porque trabajamos con Movie Motivators. Ahí vamos a estar trabajando y además vamos a ver cómo desde el Movie Motivators construimos valores que van dentro del ADN organizacional. Ahorita están los muchachos que se están entrenando ahorita en Master Coach trabajando con eso, trabajando un ADN. Y lo otro, el tercer nivel o la tercera oportunidad que tenemos allí es mejorar el clima laboral. Eso que se denomina la atmósfera laboral. Entonces, allí tenemos ese proceso, ¿no? Ahora, luego que nosotros estamos demostrando el coaching, etcétera, ahora, Ricardo, ¿cómo hago yo para llegarle a este cliente que está en un contexto de incertidumbre, que tiene un déficit fuerte dentro de su organización, que sabe que requiere ayuda, que requiere un acompañamiento, pero no da el paso? O bien porque tiene mucho miedo, porque le han contado muy malas experiencias del coaching, o simplemente porque piensa que va a votar los reales. Entonces, hay una estrategia, o podemos denominarlo una técnica, que es de un europeo que se llama Van Gensberg. Wagensberg nos da 3 técnicas. Dice que son casi infalibles para lograr captar un cliente, para que haga coaching en la organización. Entonces, Wagensberg nos dice, 1, hay que trabajar con estímulos. 2, con conversaciones. Y 3, con comprensión. Fíjense eso tan poderoso. Wagensberg nos dice que en esta cuestión de los estímulos, ¿qué es un estímulo? Bueno, ustedes han visto los estímulos de aprendizaje, que son los más conocidos, ¿verdad? O cuando la persona tiene una discapacidad y que de una forma van estimulando alguna área de su parte cognitiva o sensitiva, etcétera, para poder rehabilitar nuevamente un órgano o un aspecto de movilidad, etcétera. Bueno, igual es esto. Son pequeños gestos, son pequeños estímulos que se va dando en el proceso de relación. Wagensberg nos dice perdón, nos dice que no tan solo que hay un desorden, que no tiene que haber un orden, que eso no es que es un paso primero y otro después, sino que es un pequeño estímulo. Yo te mando un post, te mando un mensajito de un filósofo. Mando algo que tiene que ver con tu negocio. Si yo voy generando pequeños estímulos en ese proceso y puedo o no tener el feedback, pero en algún momento voy a tener un feedback. Y por allí se da una entrada. Entonces es importante, incluso con las redes sociales ahorita es tan poderoso que tú puedes mandar un directo o puedes reenviar el mensaje, etcétera, o puedes etiquetar a la persona. Y por allí es clave ese trabajo. Por eso que recuerden que tenemos que saber manejar el tema de las redes sociales, que es muy importante desde el principio.
Entonces, por allí nosotros podemos entrar, incluso sin conocer la organización, o mejor dicho, alguien que esté dentro de la organización, nosotros podemos empezar a estimular. Eso es fundamental, empezar el estímulo. Una forma maravillosa de generar el estímulo también a nuestro listado de contactos es a través del estado del WhatsApp. Ahí tú vas generando estímulo, ¿vale? Lo otro es el tema de la conversación. Va Gensberg nos dice que las conversaciones con estos clientes, nosotros tenemos que ir desde la humildad. Es decir, nosotros tenemos que ir a aprender. ¿Qué tiene que decirnos el interesante para nosotros aprender? Entonces, así como suponte tú que vayamos a una empresa, una industria comercial, no sé, ¿qué me podría colocar allí? Un ejemplo, una embotelladora de agua. Entonces, vamos para la embotelladora de agua. Entonces, la conversación tiene, qué interesante es esto de la embotelladora de agua. Yo no sé absolutamente nada de eso, más allá del manejo de negocios, que de eso sí comprendo. Pero de embotellamiento de agua, nada. Cuéntame cómo es esta experiencia, cómo ha sido tu experiencia de vida respecto a esto, qué has aprendido, cómo lo aprendiste, te viene por tradición familiar, te tuviste que entrenar en un sitio, qué es lo que más te parece interesante. Quiero saberlo todo. Cuéntame porque realmente me apasiona esto. Porque además tú das salud y prestas un gran servicio a la humanidad. Entonces, colocar al otro en una posición de que él tiene que, de él puedes aprender, es fundamental. O sea, ese es el primer acercamiento. No es que yo estoy aquí para enseñarte. No es que yo estoy aquí para, que sabes, ¿no? O sea, soy tu tabla de salvación. No, no, no. Yo requiero aprender de ti. Dice que este proceso es fundamental y a partir de este intercambio, precisamente allí van surgiendo las ideas. Y ahí tú ya como coach vas generando una conversación de coaching. Y este mundo tan maravilloso que tienes aquí, ¿qué le falta? ¿Qué tú crees que es necesario hacer coaching aquí para qué? ¿Sí lo ven? Entonces, por allí va el proceso, dentro del proceso de conversación. Entonces, recuerden, primero son los estímulos, no entrar a la conversación de una vez. Y después son las conversaciones. Y allí hay un punto, bueno, que en las conversaciones efectivas, que, que yo le dije a Robert, vamos a hacer un webinar de conversaciones efectivas, que recuerden que una de las cosas de las conversaciones efectivas es que el otro se sienta a salvo, no se sienta en peligro, es decir, no sienta que tú le estás vendiendo algo, sino que, bueno, que si no es el momento, tal vez va a haber un momento. Pero se dice que en ese momento de conversación, si el otro te dice que no puede, se vaya a la tercera fase, que es de comprensión. Y esa tercera fase de comprensión es clave, porque es entender que tú no puedes en este momento pagarme por toda la dificultad que tienes. Pero como tú has sido tan honesto conmigo y me has contado todo tu proceso, yo quiero ayudarte. Entonces nosotros tenemos que tener la estrategia perfecta. ¿Para qué? Para crear la necesidad del cliente. Y para eso yo debo tener algo armado, aunque sea una sesión de coaching o aunque sea un encuentro de 2 horas, etcétera, donde yo estoy invirtiendo. No me van a pagar. Recuerden que la contraprestación va a ser la marca. Y fidelizar a un cliente, él me va a recomendar.
Y él, por el impacto que yo genere dentro de la organización, cuando tenga los recursos, me va a contratar. Diríamos que vas construyendo una relación. Y para eso el coach tiene que estar preparado. Porque el coach que vaya con una certificación, creyendo que le van a abrir las puertas de todas las empresas y que con una alfombra roja y pasa aquí, etcétera, porque no sé, tú eres Tony Robbins, está no loco. Lo siguiente. Entonces, no, porque tú tienes que construir impacto y credibilidad. Remember, impacto y credibilidad. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en esta formación de Master Coach es que la gente tiene que ir a una empresa. Ya, por ejemplo, bueno, que aquí no está Keila. Keila y Javier están metidos ahorita en una clínica veterinaria. Ya empezaron a hacer las entrevistas en la clínica veterinaria, todo el proceso. Entonces, es ir y entrar al mercado. Pero bueno, la primera vez vamos a ir con miedo. Pero sí, ¿qué nos está diciendo aquí Baggesberg? Que si nosotros construimos una relación desde estos 3 puntos, no va a haber miedo. Vamos a estar muy seguros al entrar. Entonces, estímulo, conversación y al final comprendo. Y en ese proceso de comprensión te doy mi servicio. ¿Viste, Katy, lo que estábamos hablando? Dime que me estás escuchando, pero no oigo tu feedback. Que lo estábamos hablando. Entonces, tú vas generando esa atmósfera, incluso sin darle tú el servicio, que velo como una contraprestación. Tú le vas a dar ese servicio a esa persona de 1, 2 horas o 3 horas y tú vas a obtener la marca. Tu marca va al portafolio. Pero al mismo tiempo vas a tener fidelidad de una persona que te va a poder contratar más adelante o te va a recomendar por el impacto que se genere. Entonces, este clima es el que nos dice Baggesberg, siempre se me el nombre porque es alemán. Baggesberg para poder, que dice, debería ser Baggesberg, ¿no? Porque es alemán. Para poder construir esto. Pero este tipo, que además es un filósofo, y ese lo invitó a la ICF hace como 5 años a una conferencia y soltó esas perlitas ahí, ¿no? Pero él dice algo tan poderoso que yo quiero que tú lo anotes allí. Porque yo creo que eso es lo que mata a los coaches. A la gente que se certifica como coach y que no ejerce luego de ser coach. No ejerce. Entonces el mundo se está perdiendo de él y él se está perdiendo el mundo. Él dice que el no hacer no lleva a nada creativo. El no hacer no lleva a nada creativo. Y eso es tan poderoso. Porque si no hago, no voy a poder aprender, ni hacer, ni crear. Entonces, en este medio, a nosotros, por ejemplo, en la certificación, lo que más nos interesa es que la gente haga. Miedo, haga con miedo. Más tiene que hacer. Porque si no logra generar la primera conversación de coaching y que la primera vez que le paguen por una sesión de coaching o un programa de coaching, él va a aprender el valor de lo que es una profesión. Pero si no hace, no va a tener esa sensación nunca. Entonces hay que arriesgarse. Y fíjense qué sencillo. Bueno, voy a empezar con los estímulos. Focaliza. Lo primero voy a segmentar. ¿Qué organizaciones, qué empresas considero yo que
se parecen a mi perfil o me parecería interesante poder entrar allí. Los gremios empresariales, gremios, no, ok, gremios empresariales, todo lo que tiene que ver con un nicho específico que podamos empezar a generar. Y luego de ese proceso, armar el portafolio. Es decir, yo considero que armar el portafolio es fundamental en estos momentos. Porque, bueno, pero ¿cómo armo un portafolio? Las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser tu portafolio. Ahí tienen que estar las marcas. Ahí tiene que estar esa bitácora y ese rastro, esa huella donde la gente te siga. Los seguidores van a llegar, pero lo más importante es la comunidad donde estés. Bueno, yo creo que aquí, Robert, generamos más o menos de cómo hacer la tarea para poder llegar a ser un master coach. Y lo demás es adquirir herramientas. Es decir, adquirir las herramientas es clave. Una metodología que me permita a mí hacer un abordaje de las organizaciones. Y adaptarme a los cambios. Imagínense ustedes que en la era de hielo, los primeros homínidos, es decir, los primeros hombres y mujeres que poblaron la Tierra, en esa era del hielo, ellos que eran herbívoros, ellos que solo comían plantas, no hubiesen cazado. Porque imagínense ustedes, en la era del hielo ninguna planta quedó viva. Solo eran los animales. Y entonces esa cadena hizo que entre los animales pudiesen vivir. ¿Qué hubiese ocurrido? No hubiésemos evolucionado. Porque con las proteínas es que logramos evolucionar. Se empezaron a generar una serie de conexiones que antes no se daban. Ahora imagínense ustedes que ellos no hayan sido capaces de adaptarse, de lograr la adaptabilidad. No estaríamos aquí. Entonces yo se los decía el domingo, creo que teníamos la clase de coaching profesional, sí, que está rolando ahí. Yo le decía al equipo de coaching profesional que cada vez que a mí me da el mimiski es cuando te da una cosa que tú no sabes que es así un fastidio con rabia. No digo la palabra porque está la bebé ahí viéndonos por la pantalla, pero cada vez que me da el mimiski y entonces yo pienso que no voy a poder con algo, ni voy a poder, ay, qué fastidio, y, ay, yo no quiero hacer esto y voy a tener que empezar desde cero. Entonces me acuerdo de las grandes obras de la infraestructura, de la tecnología, de los avances de la ciencia, de la medicina. Imagínense que cada vez que una persona de esta le dio el mimiski, haya abandonado. No tendríamos nada. Absolutamente nada. Entonces yo creo que es el momento de lograr la reinvención y de ser, como se lo comunicaba en estos días a los colegas, ser un coach. Pero ser un coach o ser un coach extraordinario. Entonces, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho en la vida, en mi vida, es saber dónde está mi nombre. Si mi nombre está en un sitio, eso tiene que ser bueno. Porque está mi nombre. Entonces, si yo voy a ser coach, todo producto de coaching que yo hago tiene que ser bueno. Porque ahí está mi nombre. Es decir, que tu nombre sea una marca.
¿Y qué te genera eso? Una comunidad. Porque la comunidad va a seguirte porque sabe que donde tú estás hay algo bueno. Y eso es lo que me ha funcionado a mí. Robert. Sí, estaba buscando porque a mí me llamó la atención la frase que colocaste en el ebook que nos compartiste, el coach de alto impacto, del coach profesional de alto impacto. La frase de Thomas Leonard que dice que el coaching es un arte y cualquier arte se aprende solo con la práctica. Claro. Entonces, Leonard para mí es lo máximo. Me parece que ese sí, tipo, si ese tipo no hubiese existido en el coaching, bueno, no estaríamos hoy aquí. sí, 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 sí. No estaríamos porque ni siquiera Echeverría hubiese podido abrir la escuela chilena de coaching. Leonard es el ADN, es parte Claro, fundamental del ADN del coaching. totalmente. Entonces, pues sí, complacido con ello. Quienes no tienen el ebook, me lo hacen saber por interno, por WhatsApp, para yo enviarles el ebook, porque eso lo enviamos en uno de los webinars pasados, para que ustedes lo tengan, porque también es información importante que ustedes tengan y puedan complementar. Entonces, bueno, agradecido Ricardo por este espacio. Bienvenido a los que ya están ahorita inscritos en la certificación de Master Coach. Iniciamos el 24 de junio y para la de coaching profesional tenemos fecha para el 22 de julio, el próximo mes. Entonces, por interno, por WhatsApp, cualquier información que necesiten me lo hacen saber y con gusto se lo estoy compartiendo. Quedo atento entonces, que pasen una feliz noche. Gracias por esta participación y les estoy avisando cuando tenemos el próximo encuentro. Acuérdense que cada encuentro es una oportunidad, así que aprovechenla. Buenas noches. Gracias, Robert. Gracias, Francisco, Claudenis, Abrazo, cuídense. Lidia, Guadalupe, un placer, Yaroslav. Gracias.